Hola gente linda, bueno, espero que estén bien física, psíquica y espiritualmente. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero al mismo tiempo controvertido. Pero antes de contarte de qué se trata, te muestro algo muy importante que vamos a usar para hablar del tema, una hoja y una virome. Es para que vayas pensando, para que vayas imaginando de qué se trata. Y te digo que no se trata de escritura, no se trata de escribir nada, ni ninguna poesía, ningún pedido especial, no. Se trata de algo importante que nos va a ayudar a entender. Pero antes de contarte el tema, vamos a hacer una pequeña deducción. A vos te importa el entrenamiento, entrenarte a vos mismo, a tus alumnos. O sea que el entrenamiento es el tema de hoy, pero una parte del entrenamiento, porque para hacer entrenamiento, ¿qué hace falta? Sí, lo más importante, un plan, por supuesto. ¿Y ese plan qué tiene? Exacto. Hoy vamos a estar adivinándonos mutuamente, telepáticamente. Exacto, tiene eso, ejercicios, claro. ¿Y qué son los ejercicios? Los ejercicios son movimientos, claro. Los movimientos, ¿qué diferencia hay entre movimiento y ejercicio? Que el ejercicio tiene un objetivo, pero se realizan a través de movimientos. Y cuando hablamos de movimiento, ¿de qué hablamos? Exactamente, de, entre otras cosas, contracciones musculares. Pero, entre otras cosas, porque lo que me interesa, y es el tema de hoy, se trata de los movimientos que hacen los huesos, las articulaciones. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De anatomía. Te dije que es un tema controvertido, por no decir bastante odiado por muchos. Te juro que me encanta la anatomía cuando uno la puede entender. Y como soy docente de alma, te quiero contar cómo vamos a hablar de anatomía, empezando con esto justamente. ¿De qué se trata esto? Una hoja y una virome, claro. Pero ¿qué significa? Esta hoja y esta virome significa algo que todos estudiamos alguna vez cuando empezamos a hablar de anatomía. Empezó anatomía y ¿qué vimos? Planos y ejes. ¿Para qué nos sirve entender? Bueno, los que se pusieron a estudiar, estudiaron al cuerpo humano en esta posición, ¿no? Paradito así, como estoy yo, con las manos, las palmas, mirándote a vos, y dijeron, bueno, esta va a ser la posición anatómica. Y alguna vez habrás escuchado hablar del concepto de 3D, tres dimensiones. Bueno, esto representa el 3D. Entonces, si yo pongo la virome, estamos hablando de un plano, la hojita, y el eje siempre perpendicular al plano. Vamos a entender que tenemos, para estudiar el cuerpo y los movimientos de los huesos, de las articulaciones, tenemos tres planos. Entonces, ¿cómo entender esos tres planos? Entendiendo que esta es una posición. Vamos a hablar de, por ejemplo, la cabeza. Si yo tengo la cabeza, pongo el plano pegadito a mi cabeza, espero que se vea bien. Y la pregunta sería, ¿puedo mover mi cabeza para este lado, para el lado donde está la hoja? No, me chocó con la hoja. ¿Puedo hacer este movimiento que conocemos todos, que puede hacer la cabeza, que es de girar? Tampoco, me chocó con la hoja. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo único que puedo hacer en este plano? Este movimiento, ¿sí? Bueno, para eso sirve entender los planos, para entender qué movimiento le corresponde a cada plano. Entonces estamos hablando de un plano que se llama sagital. Por ahí es el nombre, es el más difícil de los nombres que entender. Tenemos el plano sagital. Entonces entendemos que en el plano sagital podemos movernos en el plano con la cabeza así, y este movimiento se llama, exacto, flexión. Bien, el eje es para entender que, hagamos de cuenta que lo tengo acá, ¿no? Me cruza la articulación y muevo sobre el eje en el plano. O sea, los movimientos son en el plano sobre el eje. En este caso es plano sagital y su perpendicular como siempre. Entonces vamos a entender el segundo plano. Si yo quiero poner esta hoja así, vamos a poner que estoy así, para que se entienda. Ahora la tengo acá, la cabeza y el plano. Si yo quiero, estamos ahora hablando de un plano frontal, que ayuda bastante a entenderlo porque está de frente a vos, o sea, es fácil. El eje se llama antero-posterior justamente porque va desde el frente hacia el fondo, hacia el atrás. Por eso se llama eje antero-posterior. Y si yo quiero mover la cabeza en el plano en el plano frontal, ¿cómo la voy a mover? Y la voy a poder mover así, ¿sí? Obviamente está como metido adentro, ¿no? Metido adentro, entonces en el plano
frontal, hago el movimiento, en el caso de la cabeza, de inclinación lateral. Y nos quedaría el otro plano, este plano que se llama horizontal. Y su eje perpendicular se llama, fácil de entenderlo, fácil de recordarlo, vertical, justamente. Imagínate cómo estamos nosotros parados, o haciendo la vertical, al revés. Bueno, de arriba hacia abajo se llama el eje vertical. Y si yo pongo de nuevo el plano horizontal en mi cabeza, si hago así, flexión, me choco. Si hago así, me choco. Entonces lo que puedo hacer es justamente la rotación. Y ahí entendemos algo muy importante, que a cada plano, con su respectivo eje, le corresponde un movimiento fundamental. Repasamos. En la cabeza, si yo tengo el plano sagital, con el eje se llama transversal, puedo hacer la flexión. Y su opuesto, por supuesto, la extensión. Flexión, extensión. Si yo tengo el plano frontal, con su eje antero-posterior, puedo hacer en la cabeza el movimiento de inclinación lateral. Y si yo tengo el plano horizontal con su eje vertical, puedo hacer, está difícil manejar este plano que se mueve para todos lados, pero se va entendiendo, espero que sí. Cualquier cosa vas a hacer, la fácil, la simple, la concreta. Me vas a escribir y me preguntas todo lo que no se entienda, de aquí hasta que terminemos, recién empezamos, y hacemos el movimiento de rotación en el plano horizontal con el eje vertical. ¿Se entendió? Ya puedo dejar esto y ahora sí. Ya vimos cervicales. Hay un concepto que dice que si yo puedo hacer, depende de la articulación, pero en este caso de las cervicales, del cuello, de la columna cervical, si yo puedo hacer los tres movimientos, flexión, extensión, inclinación para los dos lados y rotación, puedo hacer un cuarto movimiento que se llama, correcto, circunducción. Y estamos hablando de este. Por cuestiones así de salubridad y de protección de nuestras cervicales, que son bastante delicadas, porque ¿quién no tiene dolor de cintura? Seguro que tiene dolor cervical. Entonces, para cuidar las cervicales, aconsejamos siempre no hacer este movimiento que puede hacer el cuello, que es de, si yo hago flexión, hago extensión, y si voy más atrás hago hiperextensión. Ese es el movimiento que no lo aconsejamos. Y en el momento de hacer la circunducción, hacemos toda la vuelta sin ir para atrás, sino que del lateral paso al otro lateral y así doy una vuelta para un lado y la otra vuelta para el otro lado. ¿Vamos bien? Bien, seguimos con la columna. Ya que estamos en la columna cervical, vamos a seguir un poquito más abajo. La columna en su totalidad. Bien, por supuesto lo mismo. Los planos son siempre los mismos, los ejes son siempre los mismos, y cuando hablamos del plano sagital, entonces hablamos de flexión, flexión de columna. Si hablamos del plano frontal, hablamos de inclinación de columna. Y si hablamos del plano horizontal, hablamos de rotación de columna. ¿Se va entendiendo? Bien. Ahora vamos a los miembros. Ahí ya sería más complicado, pero para que entiendas es el mismo concepto. Cuando hablamos, lo vamos a dejar a un lado el tema de los planos, para que ya entendamos bien articulación, núcleo articular y sus movimientos. Entonces, cuando hablamos del hombro, vulgarmente llamado hombro, nosotros le decimos, si queremos ser un poco más técnicos, articulación, yes, escapulohumeral, perfecto. Hoy, empatía, hoy nos llevamos bien, perfecto, bien. Entonces, cuando hablamos del hombro, estamos hablando de qué huesos. Ahí está el tema, saber de qué hueso estamos hablando. Se llama escapulohumeral. Por lo tanto, están involucradas la escápula, el omóplato y el hueso húmero. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de flexión, hablamos de este movimiento, flexión. Siempre, y ahora aprovechando el tema que dije antes, partiendo de la posición anatómica. Entonces, flexión del hombro, extensión del hombro. Y como vimos en muchos casos, vamos a ver, ya vimos en las cervicales, también podemos hacer hiperextensión del hombro. Y ahora que dije hiperextensión, también lo podemos hacer con la columna, pero hay que tener cuidado de proteger la zona lumbar cuando uno hace este movimiento. No digo de no hacerlo, pero digo hagámoslo con cuidado. Siempre, siempre, siempre en los movimientos es importante, en los ejercicios en general, en los entrenamientos también en general hablamos de control de la zona media. Pero no nos vayamos de tema, volvamos.
dijimos que hace el movimiento 1, flexión-extensión, y también la hiperextensión. Vamos a hablar del plano frontal y hacemos abducción-aducción. ¿Sí? Me corro un poquito para que se vea bien. Abducción, aducción. O abducción y aducción. Bien. Y tenemos el otro movimiento, el tercer movimiento, que es el de... Ahí puede uno confundirse, pero estoy tratando, para que se vea un poquito mejor, voy a flexionar el codo. Y ahí lo que estoy haciendo es la rotación de este hueso que se llama húmero. Perfecto. Y en este caso también, al tener las tres posibilidades de movimiento, tenemos un cuarto movimiento que se llama circunducción, que lo puedo hacer para atrás, para adelante o en este plano, y se ve como una hélice de avión para un lado y para el otro. Bien, seguimos, por supuesto que de un brazo y del otro brazo. Bien, hablamos de zona cervical, columna en total. Nos olvidamos hacer la circunducción de la columna. Dijimos que hace flexión, extensión, inclinación, rotación, hiperextensión si uno quiere, y por supuesto la circunducción de columna. Bien, ahora vamos al hermanito mayor del hombro. El hermanito mayor del hombro es exactamente la cadera, la articulación de la cadera, dicho en términos más, digamos, técnicos, coxo-femoral. Entonces, ¿qué huesos están involucrados? Coxis y fémur. Bien, lo mismo que hablamos del plano para el hombro, lo mismo que hablamos de los planos y ejes para la columna y las cervicales, lo mismo para la cadera. Si yo estoy en el plano sagital, hago movimiento de flexión y extensión de cadera. Si yo estoy en el plano frontal, hago abducción y aducción de cadera. Si yo estoy en el plano horizontal, hago rotación del fémur, o sea, rotación externa, rotación interna. Y de nuevo aquí también tenemos los tres planos, tenemos los tres movimientos, podemos hacer la circunducción. Y ahí un poquito de equilibrio. Esa. Salió. Bien, aflojamos. Volvemos de nuevo al tren superior y estamos hablando del codo. Entonces, el codo sería el hermano menor de la rodilla. ¿Qué puedo hacer? El codo siempre, posición anatómica, y aquí ya nos vemos un poco más limitados que en el hombro, porque el codo puede hacer flexión y extensión, nada más. Ahora, si hablamos del complejo del antebrazo, ya estamos hablando de un movimiento más que se llama, estoy en la posición anatómica y mi antebrazo está en supinación, exacto. ¿Cómo recordar qué es supinación y cuál es pronación? Y siempre hablamos de supinar, suplicar, o sea, pedir, o sea, poner la palma para arriba. O sea, la posición anatómica estoy supinado. Si yo quiero hacer un movimiento del antebrazo, en esta posición anatómica voy a pronar. Bien. ¿Qué pasa en la rodilla? La rodilla, me alejo un poquitito, la rodilla tiene bastante parecido el tema. Si yo hago en esta posición un poquito de equilibrio, hago flexión y extensión. Y es lo único que hacemos. Ahora bien, si yo quiero hacer el símil de la supinación y pronación, tengo que sí o sí flexionar la rodilla y ahí puedo hacer un movimiento parecido, símil a la supinación y pronación del antebrazo. ¿Ok? Seguimos un poquito más, de arriba y abajo. Muñeca. ¿Qué puedo hacer en la muñeca? Posición anatómica, puedo flexionar, puedo extender y puedo hacer una especie de inclinación lateral, ¿sí? Lo mismo con la otra mano, por supuesto. Y acá pasa algo que no pasa en el resto de las articulaciones. Acá no tengo la posibilidad de hacer rotación de muñeca, sin embargo, sí puedo hacer circunducción. Es un caso, por eso somos tan especiales y únicos los seres humanos, porque en este caso no necesito los tres planos y los tres movimientos, con solo dos, flexión, extensión, inclinación, ya puedo hacer una circunducción. ¿Bien? Lo mismo en el pie, me alejo un poquitito. Ahí tenemos eversión, inversión. ¿Sí? Ahí se nota, se ve, yo
Estoy con el botón del play justo ahí. Bien, posición normal, inversión, eversión. Y hay un poquito de equilibrio. Si yo quiero, también puedo hacer circunducción. Por supuesto, flexión y extensión, que me había olvidado. La función, las dos posibilidades que tiene el tobillo, igual que la muñeca. Y al igual que la muñeca, puedo hacer una circunducción en el tobillo. Pero ahora dejé para el final dos núcleos articulares que en general los confundimos con otros. Vamos arriba. ¿Cuál es el que nos confundimos y no nos queda muy claro de qué estamos hablando? Sí, vos lo sabés. La cintura escapular. La cintura escapular es un núcleo articular diferente a la articulación escapulohumeral llamada hombro. Entonces es muy diferente esto o esto o esto de esto o esto o esto. ¿Sí? Entonces vamos a poner el nombre. En principio estamos hablando de la cintura escapular, no del hombro. Es otro núcleo articular. ¿Y qué puedo hacer? Este movimiento de qué me importa lo llamamos elevación y su opuesto, depresión. Cuando hacemos ese constante renegar de la computadora, ¿por qué? Porque nos pone en antepulsión de hombros. Por supuesto, si uno es atleta de gimnasta, las vigas paralelas y las cosas, lo van a hacer así, pero el deporte de alto rendimiento lo requiere. Pero para la vida cotidiana siempre estamos luchando porque estamos así, por la computadora, y encima pectoral, pectoral, pectoral. Por eso muchos años insistiendo para que la gente lleve para atrás la articulación, los brazos, y entonces haga trabajo de músculos posteriores. Volviendo, si yo hago elevación, hago depresión, hago antepulsión, retropulsión y por supuesto la circunducción. Cuando decimos rol de hombros nos referimos a esto. Rol de hombros, si bien digo la palabra hombro, estoy refiriéndome no a la articulación del hombro, sino a la articulación de la de la cintura escapular. Bien. ¿Y su hermana mayor cuál sería? Exactamente, la cintura pélvica, que es diferente a la coxofemoral o llamada comúnmente la cadera, la articulación de la cadera. ¿Y acá qué distinguimos? Y este es el que todos conocemos, ¿no es cierto? Hago un pequeño flexión de rodilla para poder manejarlo mejor. Entonces hacemos este movimiento, me pongo de costado, este movimiento que se llama... Si voy para adelante, ¿cómo se llama? Y ahí siempre, ay, ¿cómo era? Retroversión de pelvis. O sea, meter la cola contra el glúteos, meter la cola, llevar hacia adelante la pelvis. La pelvis baja. Y si yo saco cola, todo lo contrario, estoy haciendo anteversión de pelvis, ¿ok? Y también puedo hacer, siempre flexionando rodillas porque si no se dificulta el movimiento. Entonces puedo hacer el símil de inclinación. Inclinación de la cintura pélvica. Y en este caso también puedo hacer, como mostramos antes del rol de hombro, puedo hacer este movimiento tan comúnmente llamado, exacto, meñadito, para un lado y para el otro. Bueno, esto fue una simplificación muy rápida, muy clara, espero, muy clara lo dirás vos, pero por lo menos intenté con mi mayor amor hacia vos para que esa materia tan difícil que se llama anatomía la puedas entender de manera simple. Y estés en la posición que estés, si yo hago esto, es flexión de codo. El tema, y ahí viene el otro problema, biomecánica, depende de la posición que esté, depende de la carga que esté involucrada, es si en una flexión del codo el motor primario va a ser el bíceps o va a ser el tríceps, porque depende. Pero eso lo dejamos para otro momento. Espero que te haya, primero, gustado y segundo, servido. Adiós, chao.